Presidente, en oportunidades se impone, desde luego, traer a la voz de la comunidad, de los sectores afectados e interesados, que los hay, algunos más legítimamente que otros. Y otra oportunidad creo que se impone hablarle desde esta tribuna a la comunidad, al país y a esos sectores interesados. Primero quiero decir que algo va del debate que se hizo en Cámara, la audiencia pública sobre este tema, donde caracterizados cuadros políticos de distintas fuerzas cercanas al gobierno defendían con ahínco la intervención minera en Santurbán. Ahí están las voces, las grabaciones. Y quiero con esto empezar por decirle a la comunidad que el cambio de esa postura se debe básicamente a la capacidad de movilización. Ese grito un poco de galán que hizo la comunidad en su presentación está informando la importancia de esa movilización en redes y en opinión pública. Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con fracking. Está para el examen público también lo que ha sido la evolución de los partidos políticos en sus bancadas, cosa que yo saludo, pero hay que registrarlo. Lo segundo quiero decir, de las tantas cosas, es que tomo partido por la posición de la Procuraduría de hace algunos minutos en su llamado que hace al Gobierno Nacional. Inequívocamente respaldo la postura de la Procuraduría. Y especialmente el llamado a que dos valores muy importantes relacionados con el medio ambiente y la soberanía y seguridad alimentaria han de ser lo que inspire los principios y la brújula de la actuación nuestra. Y a contrapelo, entonces, empezar por contradecir la versión bastante difundida del ministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, para más señas, cuando plantea la minería como proyecto de reactivación en épocas pospandemia y para discutir en general el modelo extractivista que ya no resiste más. En lo ambiental, entonces, antes de pasar a lo económico, porque debo agregar a lo dicho por el doctor Londoño algunos apuntes para desvirtuar la versión según la cual es fabuloso el recaudo tributario y económico y de inversión extranjera y los saldos económicos que hay en el país, rotundamente falso, pero empecemos por aspectos ambientales y sociales que me parece merecen también toda la atención y con frecuencia por razón de nuestra actividad no se abordan. Hablemos del Cerrejón y de su minería responsable, de la minería a cielo abierto, de la desviación de los ríos Ranchería y del arroyo Bruno. Señor ministro, es solamente la minería ilegal. Y bueno, y aquí se puso en cuestión la categoría de megaminería como si no existiera. No es un nombre también bastante cercano a la Agencia Nacional Minera. Desde luego que se trata de intereses seguramente legítimos, pero también legítimos que los desnudemos, cercanos al Fondo Monetario Internacional, cercanos a las transnacionales, y que pueden presentar, como se nos anuncia, un libro con 60 autores cercanos a ellos, y podrían hacerlos con miles. En esto suele ocurrir lo que ocurría en la época de la colonia, donde la alcaldía mayor de minería terminaba no solamente agenciando, sino aplaudiendo la dependencia colonial de esa época. Pues aquí también las transnacionales son las que hacen en su gran agosto, pero en demérito de los temas ambientales tan importantes como la desviación de los ríos y como el reasentamiento de comunidades indígenas guayú y afroguajiras, o de Cerro Matoso, en el sur de Córdoba, cielo abierto, ferroníquel, la afectación de las comunidades cenúes, de nuevo, la afectación de la salud de los ríos, la enfermedad de cáncer que ha sido tutelada por varias comunidades en su oportunidad. Hablemos del sur de Bolívar, con Prodeco, con Glencore, con la Drummond, esta última y ellas en conjunto con grandes afectaciones de desastres ambientales, económicos y sociales, la Drummond muy vinculada al tema del paramilitarismo, para que hablemos de otro ángulo, que está muy presente con mayor frecuencia de la que quisiéramos en la actividad minera, por las razones de la eventual rentabilidad que obtienen eso en las épocas, pero rentabilidad para ellos no significa buenos saldos para el país. Y podemos discutirlo ahora que se propone la minería como clave fundamental de la pandemia. Yo no sé si ustedes vieron el aviso que tenía el ministro atrás. El sector minero energético como clave de la redención y de la reactivación de Colombia, lo decía, pero lo ha repetido en varias oportunidades. De paso también notificó que dice que esto entraba en una etapa de archivo. No, fue archivado y debería entrar en una etapa de negación, no en una etapa de archivo. No son suspicacias. En esto hay que prestarle toda atención a lo que dicen los funcionarios de gobierno, los voceros de los partidos de gobierno y especialmente el ministro de Minas, sobre cuya grabación volveré.
Pero ya que estamos en estas Honduras, voy a leer por boca de Mario Valencia un excelente trabajo, pero solamente una referencia para negar lo que aquí se ha insistido por parte del señor que habló, el señor Eduardo, del sector de la Agencia Nacional Minera, y del ministro, comillas. Entre 2013 y 2013, el periodo de mayor auge minero en la historia del país, ingresaron 53.049 millones de dólares en inversión extranjera al sector mineroenergético, acompañado de poderosos mecanismos de estímulo y protección, como los jugosos beneficios tributarios que se aprobaron en el periodo, contratos de estabilidad jurídica, tratados de libre comercio y de inversión. Sin embargo, durante el periodo, las ganancias que salieron del país hacia sus casas matrices fue de 27.358 millones de dólares, la mitad de lo que se invirtió. Además, la deuda pública aumentó de 36.644 millones de dólares a 129.414 millones. El déficit comercial en el sector industrial sumó 222.069 millones de dólares, es decir, que no provocó encadenamiento productivo alguno, y el sector mineroenergético tan solo generó 1.12 de los empleos totales de este periodo. Y me refiero a las cuentas alegres de la vaca lechera que nos hacen también a propósito de su aporte a la economía nacional. Primero, señor ministro, el sector mineroenergético no tiene potencial para reactivar la economía en Colombia. Esta es una afirmación que hago, pero que además basta con documentar la historia de otros países y el nuestro propio para decirlo. Y con cuentas a la mano, la minería no aporta de manera significativa al Producto Interno Bruto, solamente el 1.8%. Extrae y exporta bienes primarios sin transformar, lo cual ha sido discutido varias veces, ni agregar valor agregado en el país. No existe mayor encadenamiento productivo con ellos en Colombia. Aportó solamente el 1.8 del PIB y los hidrocarburos el 3.7. De este 3.7 hidrocarburos, el 80% por cuenta de Ecopetrol, que ha intentado ser privatizado por el gobierno Santos antes y ahora por el gobierno Uribe, porque en estos dominios se parece mucho el gobierno Santos al gobierno Uribe. Qué bueno que recuerdo a propósito de Ecopetrol para decir que en la anterior emergencia económica se intentó privatizar una parte de Ecopetrol y la doctora Rosario Guerra aquí manifestó en comisiones económicas conjuntas su proyecto del Centro Democrático mediante constancia de privatizar, vender acciones de Ecopetrol, particularmente, bueno, se infiere de CENIT por lo que decía el decreto 811. Pero agreguemos, la minería pagó 1.8 billones por impuesto de renta. Un minuto más, senador Wilson Arias, para que concluya. Ya que apenas me queda un minuto, entonces concluyamos diciéndole a la comunidad, ¿por qué pueden obrar de esa manera las mineras en Colombia? Porque tienen capturado el Estado en buena medida. Los árabes se han dado el lujo de tramitar convenios que están hechos como los convenios SANS-3 a la medida de los árabes, y no solo porque hicieron aportes y donaciones en épocas en que hablaban de paz al gobierno Santos, también ahora cuando hablan de guerra, el ministro de Defensa le hacen nuevos aportes, antes por la paz, por lo que fuera, y ahora por el COVID, porque lo tienen capturado como Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces digamos que cuando aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo por parte de este Congreso de la República, y por eso hablo también de los nuevos aires, que tienen mucho que ver con la movilización de la ciudadanía, aquí, sin vergüenza y sin mayor rubor, desatendiendo, por ejemplo, lo que decía el Consejo de Estado, se legisló en favor de Luis Carlos Sarmiento Angulo copiosamente en una contrarreforma minera de la cual estamos pagando todavía las consecuencias.